Buenos días a todas, bienvenidas a nuestra reunión de hoy, nuestro compañerismo de restauración del capítulo número 14. Sé tú el juez del libro Restaure sus relaciones. Un capítulo corto, pero bastante sustancioso, con mucha información, con mucha enseñanza, eh, muy certero también en todas las cosas que Erin comparte. Y bueno, yo quiero comenzar con un testimonio. eh, Dándole antes que nada la gloria al Señor, la alabanza para Él por su bondad, por su misericordia, porque pese a que a veces nos equivocamos, especialmente en esta lección de juzgar a otros, Él siempre nos ama, nos atrae hacia Él y nos ayuda a salir de las situaciones malas en las que nos hemos metido. Eh, el testimonio con el que quiero comenzar es de una situación que tuve con una amiga mía, una amiga de la infancia, y esto ocurrió años antes, al comienzo de mi viaje de restauración, en una reunión que tuvimos de amigas, de, que somos tres mejores amigas. En una reunión que tuvimos, ella nos estuvo comentando algunos problemas que tenía con su suegra. Siempre ha tenido una relación complicada con su suegra. Mi amiga es de un carácter muy difícil, sinceramente, em, y así que llevarse bien con su suegra había sido todo un desafío para ella. Y en ese comentario de ella, en ese momento, ella de abrir su corazón a nosotras, de contarnos lo que le estaba pasando, de contarnos lo que le molestaba, lo que le habían hecho, la forma en la que ella reaccionó. eh, mi amiga, mi otra amiga y yo somos creyentes. En cambio, la amiga de las que le estoy comentando, ella no es creyente. Entonces, ambas, digamos que entendíamos lo que le estaba pasando y por qué ella estaba recibiendo tan mala respuesta de su suegra, y era pues por sus actitudes que no estaban bien. Y lamentablemente, en mi caso personal, de animarla, de, de escucharla, lo que hice fue lo que decía esta lección: señalar las partes en las que ella se había equivocado, señalar lo que ella debía cambiar, debía ser diferente. Y esto hizo que ella se cerrara a nosotras y que no nos contara más de lo que había en su corazón. Pero más que eso también no generó un cambio en ella, sino que por el contrario, eso hace que la persona como que se retraiga y no quiera cambiar. Entonces, es un testimonio de lo que no debemos hacer. Y muchas veces creo que me ha molestado profundamente cómo otras personas juzgan o me juzgan. Y de hecho, muy recientemente he estado viviendo ese tipo de situaciones en mi casa, en los que em, hay eh, más un ambiente de juicio, de crítica. Y y nos molesta, es muy molesto. Y precisamente hace que la comunicación se cierre, que uno no quiera hablar con esa persona, que uno rechace a esa persona. Entonces, eh, lamentablemente uno a veces no quiere en recibir eso, pero sin darnos cuenta hemos sido también esa persona en la vida de otras personas. Y me he dado cuenta que también son actitudes aprendidas, cosas que de pronto vivimos en nuestra casa, vivimos en nuestra infancia, formas en las que fuimos tratadas que no nos gustan, pero que igual han estado ahí, y de una u otra manera eh, terminamos repitiéndolas. Em, pero también esta lección me hizo ver y recordar el otro lado. En la familia de mi esposo terrenal, por el contrario, son demasiado amorosos.
Y ellos no son el tipo de persona que te están juzgando, que te están criticando. Aún mi suegra, cuando ha visto situaciones que sus hijos le cuentan que le preocupan, ella siempre elige confiar en sus hijos. Y a mí al principio me parecía como es una mamá alcahueta, eh, que les permite hacer todo lo que quieran, que no les pone límites. Pero si yo lo miro eh, desde el punto de vista de esta lección, yo me doy cuenta de que ese amor que ella le ha dado, ese amor incondicional, ha obrado de una manera especial, porque sí les ha dado a sus hijos la confianza de, de poder hacer sus proyectos, de poder hacer lo que ellos piensan, lo que ellos consideran que está bien, y eso les ha bendecido en la medida que ellos analizan mejor lo que van a hacer. Entonces, de repente, ellos comparten un proyecto que tienen, un plan que tienen, y y encuentran el apoyo. De pronto, ella hace alguna pregunta de algo que no entiende, o si le preocupa algo, ella le dice como ya has considerado esto, qué pasaría, y como que les deja ahí algo para pensar, pero siempre les da la carta abierta de los apoyamos, estamos aquí para ustedes. Y creo que eso es lo que nosotras, o lo que yo tengo que aprender, y el Señor es muy bueno porque Él nos pone también en esos ambientes en los que nosotras podemos ver los contrastes, en las que podemos ver cómo es una familia en la que está reinando el amor y cómo es una familia en la que está reinando el conflicto. Entonces, cuando yo terminé de leer la lección, me quedé meditando en cómo era la relación y la reacción en mi familia. Y generalmente en mi familia, cuando hay reuniones, lo que escuchamos es que hay crítica, que están hablando unos de otros, de que aquel hizo esto mal, de que aquel hizo aquello otro mal. Pero cuando yo me reunía con la familia de mi esposo terrenal, las conversaciones siempre iban enfocadas a algo bueno que alguien más estaba haciendo. Como vi que están haciendo este proyecto, qué chévere esta parte, me gusta esta parte, yo mejoraría aquello. Entonces siempre tenían como una visión, una conversación muy positiva, contrario a lo que yo veía en mi familia. Y eso hace que el ambiente pues también sea más agradable, más ameno. Y entonces yo me cuestionaba también, y esto ha sido un cuestionamiento muy frecuente en mi viaje, porque todas queremos que nuestros familiares conozcan a Cristo, ¿no? Que lo conozcan a través del amor. Pero yo me he dado cuenta que en mi familia, que somos creyentes, ha sido más difícil el demostrar ese tipo de amor que en la familia de mi esposo que no son creyentes. Y entonces muchas veces yo he ido al Señor como, ¿cómo ellos van entonces a conocer al Señor si ellos ya viven ese tipo de amor, sin necesidad de estar buscando al Señor como nosotros lo hemos estado buscando? Y el Señor me hacía pensar que Él vino por pecadores, que es muy fácil pensar todos nosotros que somos buenos, pero la salvación solo viene a través de Cristo, solamente viene a través de Él. Y, y eso también me hizo llegar a la conclusión de que a veces también es bueno cuando nosotros hemos sido los que nos salimos del camino, porque todo obra para bien definitivamente, y el salirnos del camino, el salirnos de lo que debía ser, nos llevó a conocerlo a Él, y es la salvación. Mientras que hay muchas personas que de pronto viven sin el Señor y puede que tengan una vida agradable, pero aún así no tienen al Señor. Y Él, y solamente a través de Cristo hay salvación, solamente a través de Jesús. Y me preocupa a veces porque, como nos decía Jesús, es más difícil que una persona rica entre al reino de los cielos, porque es una persona que cree que todo lo tiene, porque es una persona que cree que no necesita nada más. Y qué afortunadas fuimos nosotras de llegar a ese lugar de necesidad, de completa necesidad, donde eh, solamente teníamos que acudir a Él. No había otra opción, ya no nos quedaba más, sino acudir a Él, correr a Él, y poder llenarnos ahora de su amor, y poder abrazarnos a Él, sentir su abrazo, tener ese abrazo de esperanza.
y ser esa, ese hijo del que habla la parábola en la Biblia, que al principio no quería obedecer, que al principio le dijo al Señor como no, no me quiero acercar, pero que al final terminó obedeciendo y terminó acercándose al Señor. En contraste al otro hijo, ¿no? El que se portó, digamos que bien, y dijo, sí, yo lo voy a hacer y nunca obedeció. Entonces hoy estamos en esa posición, nosotras de humillación, sí, porque muchas nos hemos sentido humilladas, muchas hemos estado em, dejando de lado todo lo que pensábamos que nos hacía felices y reconociendo hoy que simplemente el Señor es el que nos muestra ese amor y el que no nos condena, que nos está enseñando a salirnos de ese patrón de juicio, de condena, de señalar los errores, de dar consejos no solicitados, de en cambio responder con amabilidad. Y Él poco a poco nos ha ido enseñando y, y nos ha ido sanando. Y me alegra mucho cuando el Señor nos dice que Él no vino por justos, sino por pecadores, que Él viene por nosotras, por las que hemos estado enfermas y hemos reconocido que necesitamos un cambio. Así que tal vez nos hemos equivocado mucho en estas lecciones, tal vez en algún momento del pasado hicimos las cosas de manera contraria, pero en el Señor tenemos esperanza y Él es quien nos está cambiando porque somos su obra. Entonces, bueno, eso era lo que tenía en mi corazón para compartirles. Veo que muchas están conectadas. eh, Celeste va a estar de oyente. Anastasia, yo puedo compartir ahorita que acabo de salir de mi desayuno y voy a entrar a trabajar, pero tengo Ok, unos minuticos te y como escuchamos. hola chicas, buenos días. Como para complementar lo que tú acabas de decir, Anastasia, la lección de verdad que fue bastante confrontadora. El día de ayer en la noche estuve leyendo Mateo 25 y el Señor Jesús habla que cuando lleguemos al cielo, a donde Él está, eh, Él va a ver, sabemos y entendemos que nuestra salvación no es por obra, sino por la fe que le tenemos en Él y por creer en Él. Pero Él allí hacía como referencia que cuando nosotros somos personas, como tú dijiste, compasivas, que ayudamos, que vemos a una persona necesitada, que ayudamos al prójimo, que ponemos siempre al prójimo delante de nosotros, es como si se lo estuviésemos haciendo a él. Y mira, eso acabas de hablar y eso me vino completamente. Es como que alguien me dijo Mateo 25. Y tienes toda la razón, porque muchas veces en medio de todo este proceso de restauración nos enfocamos más en la restauración y dejamos a un lado el verdadero llamado que tenemos. Y esto como que abre mis ojos y ayer, casualidad, yo le decía a mi hijo, eh, que tenemos que cambiar. Y claro, nosotros le pedimos al Señor que cambie nuestras vidas porque sabemos que Él es quien obra en nuestras vidas y quien va a perfeccionar esto hasta el día en que partamos con Él. Pero es bonito que todo se enlaza y es como Dios hablándonos y hablándome personalmente de que él está en control, pero en este momento que Él está en control de mi situación, yo quiero que tú te enfoques en esto, en ver a esa persona necesitada, en ver a esa persona que necesita de tu ayuda, que no juzgar, que no, porque cuando hacemos eso, se lo hacemos al Señor. Y eso es lo más importante en medio de todo este proceso. Gracias, chicas. Gracias, Vanessa, por compartir. Me hiciste recordar algo que el Señor me ha enseñado y es que ese es el ambiente también que le damos al Señor. Cuando nuestro ambiente, nuestra casa o nuestra mente está llena de conflicto, de pelea, de queja, de contienda, es el ambiente que le estamos dando al Espíritu Santo y nosotras somos templo del Espíritu Santo. Entonces es como tenerlo al incómodo, como entristecerlo porque estamos ahí en ese ambiente. Yo he estado en ese tipo de ambiente, como les he explicado, les he comentado, y uno lo único que quiere es salir corriendo, uno quiere huir de ese ambiente de crítica, de condena, uno quiere huir, uno no quiere estar en esa situación. Eh, y es muy contrario a lo que yo he visto
en ese ambiente de amor que les digo de la familia de mi esposo terrenal, en el que todos quieren estar unidos, en el que les gusta estar reuniéndose, en el que los hijos siempre quieren llegar a esa casa, siempre se sienten bienvenidos, cómodos, y es un ambiente tan bonito que es lo que yo les digo, me confronta mucho cómo los no creyentes pueden tener ese tipo de ambiente y nosotros que creemos, de pronto estamos viviendo en un ambiente un poco más difícil y hostil. Y entonces es algo a lo que el Señor también a mí personalmente me ha movido. Gracias, Vanessa, por compartir. Vi que levantaste la mano, Ruth. Hola Bella, buenos días a todas. El abracito. Sí, también quería pues compartir un poquito antes de ocuparme en el trabajo. No pude terminar la lección completa, pero sí escuchando un poco de lo que nos comentabas, Anastasia, me he sentido realmente identificada. Eh, el recordar, y creo que por eso es tan importante que Él nos permita siempre renovar nuestra mente diariamente, porque humanamente, bueno, yo lo siento de esa manera, en nuestra humanidad, en el momento en que nuestra mente no es renovada, podemos dar campo a esos pensamientos que llegan, ¿no? Independientemente de que nosotras estemos buscando al Señor con todo nuestro corazón, la batalla en la mente va a estar, los pensamientos van a venir, pero cuando ya tenemos su palabra en la mente y en el corazón, fácilmente podemos como detener esos actos. Hoy para mí ha sido tan importante recordar que Él vino por pecadores, que realmente él vino, como dice su palabra, no recuerdo si es en Mateo o en qué parte exactamente está, pero él mencionaba que él vino no por justos, sino por pecadores. Y es tan bonito porque a veces tendemos a juzgar, tendemos a señalar. Yo era una mujer muy juzgadora, muy señaladora. Y sabes que me llama la atención, Anastasia, y me encanta cómo en los momentos en que yo necesito escuchar algo o necesito saber que él me está escuchando, aunque obviamente sé que él me escucha, pero a veces sentimos tanto la prensa de la prueba, a veces sentimos tanto que estamos siendo molidas, que estamos siendo presionadas, que tendemos a olvidar la verdad. Y esta madrugada, cuando tuve un tiempo con él, yo le decía eso, y cuando venía ahorita caminando al trabajo, le decía, ayúdame a orar, ayúdame a no señalar. Fue tan bonito porque todo va de acuerdo a lo que él desea hablarnos y de una manera u otra siempre encuentro esas palabras de consuelo y esas palabras que le hace recordar que él está. Yo me he sentido muy identificada con lo que tú dices porque es lo que he vivido y es algo que al Señor se lo he dicho tal cual. Trato de no, a veces yo era muy callada y muy reservada en algunas cosas. Era de las personas en que me aguantaba muchas cosas y luego explotaba. Siempre he sido así. El Señor está trabajando conmigo en esa área, pero trato de con el Señor no tener como quiero que Él me conozca y presentarme delante del Señor como soy. Decirle exactamente lo que estoy sintiendo y me siento identificada contigo, que fue un poco de lo que yo viví a medida de que fui creciendo. Es el entorno al que hoy en día pues estoy sometida y no ha sido fácil. Muchas veces he querido salir huyendo hasta que tuve que llegar al punto de rendirme delante del Señor y decirle, si yo estoy aquí, si tú aún me mantienes en el ambiente en el que estoy, es porque tú lo has querido así. Enséñame, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué deseas que yo aprenda? Porque al inicio realmente quería salir huyendo. Al inicio, realmente yo le decía, sácame de aquí, y suena duro, pero es cierto. Yo quería salir huyendo porque sentía, y yo inclusive le decía, Señor, no comprendo, se supone que estoy bien para poder ser cambiada, para poder ser transformada, para poder ser moldeada, pero estoy sometida, viendo todo lo que no quiero ser, viviendo todo lo que no quiero ser, lo que quiero cambiar, pero me tienes aquí. Hasta que ha llegado un punto en que llegó un momento en que tuve que rendirme y decirle, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres enseñarme? Porque por alguna razón sigo aquí, por alguna razón tú decidiste que mi viaje fuera
en casa de mis padres y no como otras que ha pasado que quedan en su hogar tal vez solas, pues. Y él me llevó a entender que era necesario. Y hay veces que no comprendemos y me estuviera hablando a mí misma hoy, en que Él permite esas circunstancias, que muchas veces nuestro viaje sea en esa presión, en ese ambiente, porque es lo que Él utiliza para poder purificarnos, es lo que Él utiliza para poder moldearnos. Y llegó un momento en que yo comencé a tratar de ver todo desde una manera distinta y decirle en esos momentos en que humanamente me sentía como un poquito agobiada, digo, Señor, lo estás permitiendo porque me estás moldeando. Y realmente tal vez si yo no hubiera pasado por esos momentos de incomodidad, por esos momentos de querer salir huyendo, por esos momentos de ver ese conflicto en el hogar de mis papás, de vivir constantemente eso, no hubiese permitido que mi fe fuera madurando como ahora. Y es algo tan bonito porque me recuerda que Él sabe que es lo mejor para nosotras. Y mira que ayer, no, antes de ayer en la noche, estaba en el cuarto, pues, en el lugar secreto hablando con Él. Tuve un momento a solas con Él muy, muy emotivo. Y cuando abrí la Biblia, en esos momentos en que tú la abres y tú le dices, por favor, háblame, dime algo. Y cuando abrí mi Biblia, me llevó a un capítulo de la Biblia en que yo supe en mi corazón que era Él, y el tema de una canción de amor que él me dedicó hace unos meses atrás. Y me recuerdo que Hermelos era ese mismo versículo inspirado en esa canción de amor que él me di. Yo quedé tan impresionada. Y una de las cosas que me impresionó también fue que en esa Biblia tiene como devocionales diarios y hablaba y decía, basado en ese capítulo, una obra incompleta. Y yo comencé a leerlo y ahí decía, nosotras somos almas incompletas, somos obras, estamos en proceso de construcción. No somos perfectas aún, pero Él nos está moldeando. Y fue algo que llamó mi atención y tocó mi corazón fue que decía, pídele al Señor que te llene de su amor y que te dé, que puedas mirar a otro a través de sus ojos. Y cuando vengan esos momentos en tu familia, o en aquellos que amas o en otras personas, míralos y recuerda, ellos también son una obra incompleta. Eso me impactó tanto porque me hizo ver una gran verdad. Y es que a veces nosotros queremos que tengan compasión de nosotras, que nos entiendan, que no nos juzguen, sabiendo que estamos pasando por un proceso en que estamos siendo formadas, pero a veces no tenemos ese mismo amor, esa misma misericordia y compasión aun cuando sabemos que tal vez son cosas que no son correctas, el poder mirarlas y decir, los otros también son una obra incompleta, una obra que también está siendo formada y me ha ayudado mucho en estos días, en cuando han venido esos momentos y ayer me pasó, porque me pasa que lo veo, lo leo y tiene como una pequeña prueba. Y ayer me pasó un momento así y yo me quedé mirando así, fue con mi mamá. Y yo en mi mente solo dije: "Señor, ella es una obra incompleta, una obra que también está en construcción. Ayúdame a mirarla desde tus ojos". Y bueno, esta lección ha hablado a mi corazón, me recuerda el amor de Dios, me recuerda su amor sobre todas las cosas y el querer desear seguir siendo transformada por Él. Eh, y bueno, sigo adelante en estos momentos confiando en Él y en su tiempo que yo sé que será perfecto para todas las cosas. Un abrazo, chicas. Besitos. Gracias, Ruth, por compartir. Me identifico mucho contigo en el tema de convivir nuevamente con los papás. Vienen muchas pruebas, pero también son la forma en la que el Señor usa para mostrarnos áreas donde Él quiere sanar nuestros corazones. Muchas veces las pruebas no son fáciles, pero afortunadamente tenemos al Señor de nuestro lado y Él nos va ayudando. Y definitivamente es una lección que nos enseña mucho del corazón de nuestro amado, de ese amor profundo que Él tiene por nosotros. Y me impactó mucho también el testimonio de Viera. No sé si lo leyeron o lo escucharon al final del capítulo.
pero básicamente Él es nuestro Padre que no está señalando, criticando, condenando, como creo que muchas de nosotras nos hemos sentido incluso cuando estábamos comenzando el viaje, ¿no? Que sentíamos esa carga, esa pesadez de que todo lo hicimos mal. El Señor tuvo que limpiar mi corazón en esa época de sentir que Él me rechazaba, que tenía que ser perfecta y que tenía que hacerlo todo excelentemente para que Él me recibiera. Y, y me ha sanado mucho cuando el Señor me dio una palabra en la que me decía que yo ya era em, amada, que ya era vista ante sus ojos, preciosa, y también, ay, se me está yendo el versículo de la mente, em, me distraje y se me fue un momentico el versículo. Bueno, pero el Señor me dio esa palabra para mi corazón en la que Él me decía, eh, yo me complazco en ti, ya lo recordé, yo me complazco en ti. Y Él me hablaba de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y me hacía entender que Él le dijo a Jesús antes de comenzar su ministerio, antes de que Él hiciera milagros, antes de que Él sirviera, antes de que Él em, hiciera todo lo que hizo en su ministerio, fue en ese momento en el que el Señor le dijo, te amo y tú me deleitas, me deleito en ti. Y eso era lo que me decía a mí. No tienes que ser perfecta, no tienes que hacerlo todo bien, yo me deleito en ti. Y eso me sanó esa herida del corazón. Entonces, definitivamente esos procesos a los que Él nos lleva, a donde sea que nos lleve, si nos toca vivir solas, si nos toca vivir con nuestros padres, yo estaba en las dos situaciones y en ambas el Señor ha obrado de maneras hermosas en mi corazón. Y estoy segura de que Él va a seguir guiándome, sea donde sea el camino que tenga que atravesar. Bueno, veo a muchísimas conectadas. ¿Alguna quiere participar? ¿Alguna que alce la mano? Hola. Hola Anastasia, ¿puedo participar? Bueno, Ok, va Karina y luego Lisa. Ok, gracias. Buenos días a todas, bendiciones. Karina de Honduras. Cuando yo leí esa clase me quedé, bueno, complacida con el Señor porque yo tuve una experiencia personal muy especial con esa clase, con esa lección. Yo ya la había leído mucho antes y hoy me lo recordó. El año pasado, cuando mi proceso inició otra vez, junto con la noticia de mi esposo, de que, de que se estaba yendo, vino una noticia que me paralizó aún más, que fue que yo tengo dos hijos, mi hija mayor tiene 26 años, pues mi hija mayor no vive conmigo, ella vive en España, y ella me confesó que estaba viviendo en pecado. Cuando ella me lo dijo, para mí fue algo increíblemente paralizador. De hecho, me quedé helada. Recuerdo que cuando ella me lo dijo, me lo confesó, yo no le dije nada, me quedé en silencio. Más adelante, como yo había leído esa lección, pues yo me fui con el Señor directamente. A mi hija no le dije nada. O sea, terminamos la videollamada y yo, con dolor en mi corazón, me fui a mi lugar secreto y le pregunté a mi amado qué debía hacer, cómo debía contestar, cómo debía tratar a mi muchacha. Y entonces recuerdo que en domingo en la iglesia me fui con una de las mujeres ancianas y ahí se aplica lo que dice la escritura, las mujeres jóvenes busquen a las ancianas para que les ayuden. Y recuerdo que esa hermosa anciana me dijo algo increíble. Cuando yo no le confesé el pecado de mi hija, solo le hice una pregunta, le dije, ¿qué hace usted cuando uno de sus hijos hace algo que es incorrecto y que usted le ha enseñado que no está bien? Y entonces ella me tomó de la mano, me sentó y me dijo, ¿qué hace Jesucristo contigo cuando tú te portas mal, cuando tú no eres obediente, cuando tú no obedeces y no quieres seguir sus instrucciones? Y entonces yo le dije, solo me ama. Entonces ve y ama al hijo que te está afectando, que te está ocasionando ese dolor, solo ámalo. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y recuerdo, Anastasia y compañeras, amigas, que me fui a mi casa ese domingo, lloré increíblemente y me arrepentí porque en mi corazón realmente comencé a juzgarla. No se lo dije, pero sí lo hice en mi corazón. Porque yo dije, le enseñé valores, fuimos a la iglesia todo este tiempo, estuvo conmigo. Ella se fue hasta que tuvo 18 años porque se fue a estudiar
a España. Y yo decía, pero ¿por qué? Si ella sabe que eso no está bien, que no es correcto. O sea, esas cosas pasaron por mi mente y por mi corazón, no voy a negarlo. Entonces fui con mi amado y le confesé eso que en mi corazón había estado. Pero entonces, me arrepentí y mucho. Y la siguiente vez que hicimos una videollamada, le mostré todo mi amor. Y así ha sido durante el largo de todo este tiempo, porque ese fue el año pasado. Fue tanto lo que sintió ella de parte de mí, que ella me invitó a ir a verla. Me invitó, me compró el pasaje y me llevó hacia su casa, me recibió donde vive con su novio, y yo pude estar compartiendo con ellos. Y cuando yo regresé, recibí una llamada de mi yerno, diciéndome que le parecía que yo era una mujer encantadora, que le había encantado como yo era, que le gustaba mucho mi manera de ser. Y no fui yo. Ustedes y yo sabemos que no fui yo. Nosotros lo sabemos. Y entonces yo le agradecí a mi amado esposo celestial y le dije que estaba feliz de que él se haya mostrado para ellos en esta experiencia, porque no era yo. Y a raíz de eso, el amor y la cercanía ahora con mi hija es mayor. Ella quiere estar hablando siempre, todos los días conmigo. Ella me llama en la mañana, me llama en la tarde, ella me escribe, no hay día que ella no me hable. Su relación todavía no ha sido ordenada por Dios, pero yo se la puse a él en las manos, yo la entregué. Yo fui a mi lugar secreto de oración y le dije, porque por mucho tiempo la estuve cargando, estuve orando, orando, orando y no soltaba. Entonces yo le dije a mi amado que le soltaba esa relación y que se la dejaba en sus manos y que yo sabía que él iba a obrar todo para mi bien y que si él consideraba que así yo tenía que aprender a amar y no juzgar a nadie, yo aceptaba esa oportunidad maravillosa de aprender a amar a los demás, en especial en este caso a mi hija. Gracias por dejarme compartir. Gracias. Wow, gracias a ti, Karina, por compartirnos ese testimonio tan poderoso. Y la verdad que es que el amor es la respuesta a todo. Como dice su palabra, el amor nunca falla. Y el amor siempre es lo que nos va a llevar más cerca del Señor. Me encanta cómo el Señor nos habla a todas a través de los testimonios, cómo nos enseña que simplemente el no juzgar, el no criticar, el no señalar las faltas es una forma de amor, simple y sencillamente. Lisa, te escuchamos. Hola, Bella, soy Lisa en Costa Rica. Sí, así como rápido porque se da el tiempo. Bueno, primero darle gracias a mi amado por este compañerismo y por lo que dijo Ruth también, porque yo estoy ahí también viviendo con mis papás y ha sido difícil. De verdad que ha sido muy difícil. Como dijo Anastasia, hay muchas cosas aprendidas. El juzgar, yo siempre me he sentido así con mi mamá. Soltera, casada, todo lo que yo hacía siempre lo critica, siempre me juzga, siempre todo lo hago mal. Entonces, el vivir todo este viaje con ellos ha sido difícil porque más con la relación que yo tengo ahora de amistad con mi esposo terrenal, el sentirme juzgada, el saber que, que estoy en mi habitación y, y los escucho hablando de mí, ha sido muy difícil para mí. Y, pero como dicen ustedes, el Señor nos da fuerza para soportar todo eso, ¿verdad? Las pruebas que Él nos va dando. Y, y sí, es difícil estar en el otro lado, porque yo estuve mucho tiempo en el lado de juzgar a la familia de mi esposo terrenal y todo, a sus hermanas. Y ahora, sentirse uno en el otro lado y tal vez, pues no es que esté haciendo las cosas bien, pero trato de hacer lo mejor que pueda, que el Señor, me guía, ¿verdad? Y, y es difícil, estar en ese lado. Entonces, creo que es una forma, como dice, Ruth, en que el Señor nos va limpiando pues, para estar en esa posición y saber que no debemos hacerlo porque en carne propia lo vivimos, ¿verdad? Y como dice también una parte ahí de la lección que me llamó la atención, cuando le hablamos a la otra persona con
con amor. Me recordé cuando mi esposo terrenal se fue, que tenía como 2 meses de no saber de él, y me escribió y me puso hola, y me empezó a hablar de cosas de la casa, o sea, no me saludó, no me dijo nada más, pero como ya yo había estado leyendo las lecciones, recuerdo que yo le escribí, qué alegría que me escribas, le dije yo, ¿verdad? Ese fue el recibimiento que yo le contesté, y fue como la reacción de él, ¿verdad? Fue como que se cayó todo ese muro que él tenía, o pensaba que yo, quién sabe cómo lo iba a tratar. Y como tú dices, Anastasia, es el amor y esperar, pues, que el Señor vaya sanando todas las heridas que tenemos. Eso era lo que quería compartirles. Wow, Lisa, tu testimonio me deja la enseñanza de que el amor nos desarma. El amor desarma esa contención, ese odio en nuestro corazón. Cuando nosotras sentimos ese amor, cuando no hemos amado como lo sentimos del Señor, cuando nosotras no lo hemos amado, nos desarma. Nosotras podemos decir, quiero más de ese amor, quiero más de esta persona, quiero acercarme más a esta persona porque sentimos ese amor. Y Lisa, yo te quiero decir que te entiendo perfectamente en lo que estás viviendo en tu casa. Es una situación muy similar a la que yo he pasado y es una batalla espiritual. Yo hace unos días, espero que me alcance el tiempo para compartir, pero hace unos días tuve una situación que la verdad, eh, yo he sido un poco como Ruth comentaba, que yo soporto, yo no peleo, yo callo, pero llega un punto en el que nada de eso, es como si nada funcionara, como que la gente de alguna manera se adapta a que tú siempre estás callada, entonces se sienten también libres de decir o de hacer las cosas que en el fondo saben que no están bien. Pero eso de estar tanto tiempo callado, el Señor me está moviendo a no callar más. Y no porque Él quiera que yo pelee, porque obviamente Él no quiere que seamos discutidoras, pero sí Él me está enseñando a que hay momentos en los que uno tiene que decir no. Y Él me recordaba que noche, mientras que yo oraba, porque tuve una situación también con mi mamá, y a mí esto nunca me había pasado, ni siquiera en mi viaje bueno, cuando mi esposo se fue la primera vez, pero es, esta situación está pasando un plano físico en mi cuerpo, en el que sinceramente me está enfermando y estoy experimentando en mi cuerpo lo que dice la palabra de que el poder de la palabra, ¿sí? De que trae vida y trae muerte. Y esas palabras o la intención o el tono en que se dicen me están afectando de una manera que yo nunca había experimentado. Y hace unas noches, como ya llevo varias noches en las que cuando tengo ese tipo de situaciones, cuando escucho ese tipo de cosas, no puedo dormir. Es como que me quita la paz. Y qué noche sentí literalmente en mi cuello una opresión, que gracias al Señor que Él me había estado hablando de opresión, y pude sentir ese yugo sobre mi cuello. Y yo empecé a orar para, para quitar el yugo de mi cuello y para ponerme el del Señor, que es fácil y ligero. Y fue el poder de esa oración que el Señor como que levantó el yugo. Inmediatamente yo empecé a sentir que el dolor del cuello, el dolor tan fuerte que yo estaba sintiendo se estaba yendo. Entonces yo te entiendo, Lisa. Y el Señor, la palabra que me dio esa noche fue, busca la paz y síguela. Medita en esa palabra, medita en lo que el Señor quiere llevarte a ti también, tal vez a nuevas alturas y a un nuevo nivel de fe.